Bueno, hola, hola. Hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en Contracultura. Qué gusto poder estar con ustedes hoy día. La fecha de grabación de este programa es martes 4 de marzo del año 2025 y nos vamos con todo hoy día con un invitado especial que tengo. No se van a querer perder un minuto del análisis que va a salir aquí porque esto no lo van a escuchar en todas partes. Es un invitado además que ha estado muchas veces con nosotros aquí en el programa y ha gustado mucho. Ves que viene una persona muy preparada, somos amigos además y siempre conversamos, ¿no? Tenemos una opinión, compartimos nuestras experiencias también como amigos y hoy día queremos hacer eso, llevarlos ustedes al sillón, a una de nuestras conversaciones. Cómo son nuestras conversaciones telefónicas a veces para que ustedes puedan llevarlos también a ese mundo y poder compartir eso con ustedes en un mundo donde hoy día está todo tan empaquetado, está todo tan pauteado, ¿no? Y la gente quiere un poco de realidad, la gente quiere un poco de cosas que son auténticas. Así que no se van a querer perder este programa con mi amigo del canal, además Viña Marino Libre, con Pablo. Todo esto después de un pequeño corte y ya volvemos. Quédate con nosotros. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura hoy día con mi amigo Pablo, que muchos de ustedes conocen, y vamos a ir directamente al grano y presentarte. ¿Cómo estás, Pablo? Ya un viejo amigo del canal, hace bastante tiempo que nos conocemos y hemos hecho bastantes programas juntos ya, no sé cuántos, pero han marcado una presencia. ¿Cómo estás, Pablo? Y bienvenido al podcast de Contracultura. Un gusto tenerte aquí. Hola Carlos, aprovecho de saludar también a toda tu distinguida audiencia, como siempre, en las tres Américas, Chile, en las tres Américas y en el resto del mundo. Efectivamente, ya desde hace algún tiempo que no hemos hecho un programa, el último que fue, según si mal no recuerdo, los primeros días de enero, fue un programa de un corte más bien, podríamos decirlo, como a ti te gusta decirlo, a más de 30.000 pies de altura, un programa más de corte filosófico, más que tratando de hechos duros, pero ya prácticamente el verano está terminando, al menos aquí en Chile, ya comenzamos para el país este año, para especialmente los amigos del extranjero, va a ser un año definitorio en muchos sentidos. El año 2025 habitualmente el año laboral en Chile se extiende entre marzo y diciembre, ya lo comenzamos, pero aún así, tanto en Chile y de hecho nos vamos a abocar bastante a lo que ha ocurrido en los últimos días, particularmente en Europa y en los Estados Unidos. El verano septentrional aquí estuvo bastante movido, bastante cargado a las noticias. Como decían los antiguos chinos, el mundo se está convirtiendo en un lugar bastante interesante. Pero quiero hacerte una advertencia, advertir algo a ti, Carlos, y a la distinguida audiencia, Me gustan las si advertencias. A corresponde. ver, ¿qué nos vas a advertir hoy día, Pablo? A ver, adelante. Resulta que desde la caída del muro de Berlín y todos los procesos que vinieron después, que tú los has estudiado en los programas del podcast de Contracultura que has hecho tú solo y con invitados, nos acostumbramos como dice el padre Javier Olivera, a una diplomacia meliflua, ¿me entiendes tú?
el parangón, la comparación, el cartabón en Chile es lo que se dio en denominar la política de los acuerdos, que a la postre terminó causando tremendos daños para la convivencia nacional en todos los sentidos, y Chile prácticamente en estos minutos está en una crisis que al parecer en los últimos 50 años no tiene comparación, y en el mundo, al menos en Occidente, ocurrió algo similar. Lo que fueron el consenso de Washington, los acuerdos de Princeton, al cual tú le dedicaste un programa completo en el pasado, instado en su minuto por la familia Rockefeller, donde se trató de llegar a un ayornamiento, como se llama en política, a nivel de Brasil como el país más importante del Cono Sur, y por efecto de chorreo a los demás países del subcontinente, entre la extrema izquierda representada en aquel entonces por un jovencísimo Luis Ignacio Lula da Silva, que hoy ya el hombre ya tiene casi 85 años, por tercera vez presidente de Brasil y en muy malas condiciones de salud, vale decirlo, y el entonces presidente de centro derecha, Fernando Enrique Cardoso. Y resulta que durante los últimos 40 años nos acostumbramos en definitiva a esta diplomacia meliflua, cobardona, muy cobarde, hay que decirlo, muy cobarde. Parece que la gente se olvidó un poco, sin ir más lejos, los intercambios verbales que tuvieron en la década del 80 los fallecidos presidentes Gorbachev y Reagan, que después de eso llegaron a ser grandes amigos. Parece que nadie se acuerda de la frase, señor Gorbachev, tire abajo este muro, ¿me entiendes? Y yo me atrevería a decir que las palabras del presidente de los Estados Unidos, Trump, y de su vicepresidente, el señor Vance, fueron un poco de eso, ¿me entiendes? Tú, fueron prácticamente lo mismo, no veo mucha diferencia, pero ahora vemos que incluso informantes del mundo alternativo lo hemos visto bastante escandalizado, pretendiendo dar grandes clases de diplomacia, cuando en general debemos tener en consideración que la diplomacia es un arte bastante hipócrita. Básicamente es un juego de sombra, un juego de faroles, de sombras chinas, por así decirlo, y claro, eso se institucionalizó en los últimos 40 años, pero lo que estamos viendo con el retorno de Trump y Vance, como tú lo llamas, el Trump 2.0, y también en otros países el mismo Putin y su equipo, el señor Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia, etcétera, estamos viendo lo que un autor francés llamó el retorno de los hombres fuertes. ¿Ya? Y que esa fue la tónica prácticamente hasta el año 1989. Me parece que, por eso te digo, y con esto te devuelvo el micrófono, nos acostumbramos y parece que hicimos una suerte de borrado de lo que ocurrió desde el 45 al 89, que en general la Guerra Fría fue bastante álgida, bastante caliente a través de las llamadas guerras proxy, Corea, Vietnam, Afganistán, las guerras contra el terrorismo en África y en la América hispana, etcétera, y los intercambios de declaraciones entre los dirigentes de aquella época. Así que creo que sería bastante útil revisar los periódicos de aquella época, sin ir más lejos, el famoso incidente del zapato en la Asamblea General de las Naciones Unidas del ex secretario general Khrushchev a principios de los 60, y ponerlo en perspectiva con lo que ocurrió el pasado viernes, ya 28 de febrero, en la Casa Blanca, y nos vamos a dar cuenta que no es la catástrofe que en general los medios, y también hay que decirlo también honestamente, medios alternativos lo están pintando casi como una catástrofe, cuando en realidad no lo fue tanto. Yo no sé si serán medios tan alternativos, que parece que repiten todo lo que sale en los otros medios. Entonces son como una caja de repetidora, ¿no? Al final, dentro del ecosistema que tenemos nosotros. Pero me acuerdo yo de la frase, ¿no? Te refieres tú a esto de los hombres débiles crean tiempos difíciles, ¿cierto? Exactamente. O sea, en realidad la frase completa era en tiempos difíciles crean los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, y los tiempos fáciles crean hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. ¿Crees que por eso nos cuesta tanto poder a lo mejor analizar, y también la media en general también está, a pesar de la propaganda, pero absolutamente escandalizada con lo que estaba pasando? ¿Es parte, crees tú, esa reacción a lo mejor emocional de estos hombres débiles que han creado estos tiempos difíciles, y ahora tienen que llegar los verdaderos hombres, estoy hablando entre comillas, ¿cierto? Me refiero a los líderes, a arreglar esto?
Exactamente, Carlos. Mira, a mí no me gusta personalizar, pero desgraciadamente es necesario mencionar personas. Ujú. Probablemente tú que has estado en Estados Unidos conoces a estos personajes. Por ejemplo, te voy a dar dos ejemplos. De hecho, ambos ya en esto, su continuidad en sus respectivos medios, además, está en constante duda desde la asunción del presidente Trump el pasado 20 de enero, que es el caso de Rachel Maddow, prácticamente la presentadora de noticias estrella ancla, si no me equivoco, de la NBC, y en Ujú. el caso de CNN, se me olvidó justo ahora, el hijo uno de los hijos de Gloria Vanderbilt, eh, Anderson Cooper, ya que aparte da la coincidencia que ambos pertenecen a estas minorías sexogenéricas glorificadas que nos ha tratado de imponer los hacedores del nuevo orden mundial. En general cultivan ese estilo periodístico que aquí en Chile, para los amigos que viven en el extranjero, tiene bastantes replicantes. No voy a dar nombres, pero al menos en Chile todos los conocemos, ¿me entiendes? Un estilo, como tú bien decías en el programa pasado de análisis sobre los episodios, podríamos llamarlo prácticamente el Viernes Rojo de la Casa Blanca, a un estilo melifluo, edulcorado, dulzón, cargado de la emoción, y ni siquiera emociones positivas, sino emociones que buscan literalmente apagar la razón, ¿me entiendes? No ponen las cosas en Exacto, perspectiva claro. y es cosa sin ir más lejos, por ejemplo, los statements, como le llaman los americanos, las editoriales que hace Rachel Maddow, que algunas son, para mi gusto, francamente escandalosas, ¿me entiendes? Son casi escoprolalia sin caer en la palabrota, ¿me entiendes? Son algunos comentarios que son bastante desatinados para ser una presentadora. Y en el caso de Anderson Cooper, aparte de que tiene su programa a las 21 horas, si no me equivoco, acá en Chile, su programa de actualidad, sus reportajes en general son bastante caídos, como me entiendes tú, al caramelo, endulzar, infantilizar. Ese es un detalle muy importante. Los medios hoy justamente buscan ya no buscan crear ciudadanos empoderados, como se dice, sino básicamente niños viejos que en definitiva quedan preparados en definitiva para esta toma de poder hostil por parte de este consorcio de los metacapitalistas con el Estado, que básicamente es el fascismo que ahora se le llama asociación público-privada, ¿me entiendes? Nosotros lo conversamos en un programa anterior, que lo que se nos vendió como fascismo Así y es. que es el arma arrojadiza que acostumbra utilizar, por ejemplo, los intelectuales de la nueva izquierda, es básicamente un concepto estético. Nosotros lo recuerdo claramente cuando lo conversamos en nuestros primeros programas, ese fascismo de las películas de los años 30, de las botas con tachuelas, los uniformes negros de color pardo, las concentraciones imitando un poco lo que era o lo que se creía que era los desfiles de la antigua Roma, etcétera, cuando en realidad el fascismo como concepto está, por ejemplo, contenido en la obra de Mussolini, por el Estado fascista, y ahí claramente describe cosas que no son muy diferentes de lo que dice en Davos el señor Schwab, ¿me entiendes Lo tú? mismo te iba a La decir, claro. asociación en la Exactamente. asociación público-privada, y en definitiva todo en mira a esta toma de poder, de poder hostil, en definitiva, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Así que eso justamente es parte de la máquina que busca crear hombres y también, digámoslo, mujeres débiles, ¿me entiendes? Me quedé pensando en eso que dices porque tienes tanta razón. Yo lo he analizado muchas veces eso, pero qué bien lo pones tú en las palabras porque está muy bien explicado, ¿no? Y eso explica todo este histerismo. ¿Crees tú que hay un histerismo dentro de...? Porque yo lo que veo es eso, veo ese periodismo histérico, ¿no? Que de partida no es Absolutamente. periodismo porque es propaganda, ¿no? Porque no llama, como dices tú, a la reflexión, a empoderar a las personas a ser más informadas, más cultas, ¿no? Todo lo contrario, o sea, esto nos ha llevado a tener todas las calles rayadas, ¿no? Porque este era el mismo periodismo que las tomas del poder hostil eran llamadas de protestas pacíficas, ¿no? Entonces, y como la gente no es educada, no podía distinguir, ¿cierto? Los procesos, la similitud que tenían con algunos procesos que se habían dado en otras partes, revolución de colores, incluso la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, este periodismo histérico
si es que se le puede llamar periodismo, nos tiene en la situación en que estamos, esta cosa, este gritonerío, donde ellos son los primeros en llamar la atención, ¿cierto? Y que les llame la atención algo como lo que pasó, que es una negociación. ¿Cuántas veces? Yo muchas veces en mi trabajo me he agarrado con personas, pues yo tengo un carácter más o menos fuerte, y yo cuando levanto la voz la levanto y le digo, esto no es personal, esto es estrictamente de negocios, ¿cierto? Y dejémoslo aquí porque esto no pasa más allá. Nos falta tanto como sociedad, increíble lo que hemos perdido, y lo explicas también con esto, y lo explica también esta frase, que los tiempos, cómo se crean estos hombres débiles, ¿no? Y estos hombres débiles crean tiempos difíciles, y ese entonces me da la impresión, por lo que tú dices, que estamos viendo este shock, ¿cierto? Este shock de volver a ver líderes, personas que tengan pantalones. Mira, si me permite, sin ir más lejos, ya el famoso pánico nuclear, ya lo voy a poner muy muy cortito porque aquí voy a hacer cargo de la acusación que voy a hacer. También hay muchos comunicadores que podríamos llamar de la media alternativa que se han solazado bastante hablando haciendo análisis geoestratégico, poco menos de en cuánto rato el mundo va a tardar en transformarse en una bola de fuego radioactivo, hablando, por ejemplo, del presunto sistema Status 6 o Poseidon, también como se le llama, este torpedo ruso que se dice que está diseñado específicamente para barrer con un tsunami las costas este del Reino Unido, las costas del Mar del Norte y una serie de cosas así. En ese sentido quiero llamar bastante a la calma, porque en estos minutos, y yo lo conversaba hace algunos días con un amigo, estamos más cerca de ver el fin de la Unión Europea, ya que para bien o para mal ha marcado un hito en el ámbito de las relaciones internacionales, de la diplomacia, que una guerra nuclear. ¿Me entiendes? Y Europa no se va a acabar si hay Unión Europea, ¿me entiendes? Hoy día mismo en la mañana veía unas declaraciones Todo lo contrario, va a bastante... revivir, claro, que es lo que le Exactamente. falta, el revival. Unas declaraciones bastante fuertes, pero muy en su estilo de la primer ministro italiana Meloni, donde el señor ya dio su última palabra de que no habían tropas italianas disponibles para una posible aventura europea en el este de Ucrania, ¿me entiendes? Y ¿cuál es el punto? Justamente, nuevamente estamos en la infantilización a los europeos que venían saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Recuérdate tú las dos generaciones que vinieron, la llamada generación durmiente y luego la llamada generación de los baby boomers, que en definitiva los que alcanzaron la mayoría de edad ya por el año 68-70, que fueron los hippies, los niños de las flores, los que protagonizaron el Mayo francés, etcétera. En general, a esas generaciones se les infantilizó señalando de que o era la Unión Europea o era probablemente una nueva tercera guerra mundial que no iba a ser entre el oso soviético, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino posiblemente una nueva guerra europea, como había ocurrido hasta el año 39 entre los distintos países europeos. Y yo me atrevo a decir que los buenos líderes europeos que están surgiendo aprendieron de las lecciones de las dos guerras mundiales, de la Guerra Fría y de lo que estamos viendo ahora. Ahora tenemos bastantes lecturas históricas, llamado revisionismo ha jugado un tremendo rol en ese sentido, que viendo que el origen de la segunda y en particular de la primera, evidentemente tuvo raíces que podríamos llamar prácticamente conspiranoicas. Y disculpando lo fuerte, o mejor dicho, lo soez incluso que puede sonar la expresión para un programa como este, no en vano y a modo de apunte, yo no creo que sea casualidad que prácticamente 11-12 meses antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, se haya promulgado en Estados Unidos la ley que creó la Reserva Federal, que también tuvo un proceso de elaboración bastante oscuro, por decirlo menos, y la Reserva Federal en cierta medida, y es algo justamente a lo que Trump y su gente en particular, Elon Musk, a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental le quieren poner coto, la
la Reserva Federal ha sido protagonista de muchas tragedias, especialmente de tipo económica, que ha vivido el mundo occidental desde por lo menos la década de los 20 hasta la fecha, ¿me entiendes? Ese es una cosa. Y la otra, en la reunión de pauta yo te comentaba acerca de un personaje al que yo bauticé como el ilustre desconocido, ¿me entiendes? Que es J.D. Vance. Ya muchos se han escrito ríos de tinta sobre Donald Trump. El personaje ya tuvo un mandato presidencial anterior, una carrera empresarial meteórica, por decir lo mismo, con altos y bajos, etcétera. Pero Vance sigue siendo todavía un ilustre desconocido, pero los datos de su biografía no dejan de ser interesantes. El hecho que yo me atrevo a decir que es el prototipo de del hombre fuerte, del líder fuerte que están creando estos tiempos convulsos, e incluso me atrevo a vaticinar que sería el posible sucesor para un nuevo gobierno de lo que se ha dado en denominar el movimiento MAGA. Yo no creo tan posible un nuevo mandato de Donald Trump que exige, por una parte, una reforma constitucional y, en segundo lugar, que la salud le acompañe, ¿me entiendes? Pero, como te digo, Vance tiene 3 datos biográficos que son muy interesantes, o 4. Primero, él proviene del Estados Unidos profundo. Hay una biografía suya, si no me equivoco, en una plataforma de streaming, que no la vamos a nombrar porque no nos auspicia, donde esta situación aparece bastante bien reflejada. Primera cosa, él viene literalmente de la pobreza y de la pobreza más abyecta, que es ese lado de Estados Unidos que nosotros no conocemos. En segundo lugar, el hombre es católico y no de este catolicismo melifluo, cobardón e infiltrado por la KGB, dicho sea de paso, que se expandió por el mundo occidental después del Concilio Vaticano Sí, II. claro. Vance es católico de sana doctrina, ¿me entiendes tú? Seguidor de la doctrina tradicional. En tercer punto, veterano de guerra. Ya él participó y justamente no fue a la guerra porque él quisiera. Básicamente ingresó al ejército de Estados Unidos como una forma de pagar el crédito que había adquirido para pagarse su educación universitaria, que es una forma que existe en Estados Unidos de devolver los créditos que otorga el gobierno para pagar la educación universitaria. Ya él estuvo en la campaña que siguió a la invasión del año 2003 y la caída de Saddam Hussein. Y en cuarto y último lugar, y quizá para mí este es el dato más importante que explica muchas de las cosas que estamos viendo, Vance, y por eso yo te comentaba en la reunión de pauta que lo que ocurrió el viernes 28 de febrero en la Casa Blanca hay que verlo como un segundo round o una continuación de lo acontecido hace algunas semanas atrás en el Congreso de Seguridad y Defensa de Múnich, el famoso discurso que dio, que en general los burócratas que estuvieron ahí no les cayó muy en gracia, pero que fue muy aplaudido en ambas costas atlánticas, ambos lados del Atlántico. Lo que te quiero decir es que, para mi gusto, obviamente leyendo estos datos y tratando de meterme en el mundo mental de J.D. Vance, no es que yo lo conozca, es una teoría, pero creo no estar equivocado. La actual, que podríamos llamar prácticamente como la presidente de Europa, y que es una mujer bastante autoritaria, que se toma bastante en serio su papel, la Kaiserina, la, La tía la Úrsula. presidenta de la Exactamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, representa todo aquello que desprecia J.D. Vance, y no solamente él. Yo me atrevo a decir que millones de estadounidenses, y por qué no decirlos también europeos. No, y Así sobre todo, y que, claro, y sobre todo gente que tuvo que ir a la guerra, ¿no? A pelear estas guerras, mientras ella, que ayer decía von der Leyen, decía, bueno, les damos todo el apoyo, sigan peleando, sigan, pero ella está en un escritorio, ¿no? Y para un soldado exactamente. que viene que ha estado en combate y que ha visto cómo ha perdido a su amigos han perdido extremidades, y además se ha dado cuenta de una gran realidad. Se ha dado cuenta para qué estamos peleando en esta guerra, que eso era lo que se preguntaban muchos jóvenes, ¿no? Que estaban en Irak, ¿para qué estamos peleando esta guerra? Entonces no me cabe la menor duda que J.D. Vance debe tener ese espíritu, ¿no? Exactamente, tremendo punto el que hace Carlos, y me voy a permitir citar acá al tremendo geopolítico español. Ustedes lo conocerán por su canal, el canal del coronel, el ex coronel de infantería, don Pedro Baños, del Ejército de Tierra de España, que él lo puso en términos muy concretos, porque en general su canal, el pasado fin de semana, estamos grabando a 4 de marzo del año de nuestro Señor de 2025, absolutamente recomendado. Él dicho cosas que vienen salidas del sentido común, porque ya Estados Unidos y Europa lo vivió en sus guerras pasadas. Las élites no van a enviar a sus hijos a combatir.
van a ser muy raros los casos donde probablemente voluntariamente más de alguno quiera ir voluntariamente. Te pongo un caso histórico, que en general la historia lo trató bastante mal por los errores que él mismo cometió, pero dentro de su oscura biografía es un dato que todavía lo enaltece, el caso del entonces príncipe de Gales, que luego llegaría a ser Eduardo VIII andando los años. En 1915 él pidió voluntariamente ser asignado a las trincheras en el norte de Francia, básicamente porque él estaba viendo cómo todos sus amigos estaban muriendo prácticamente se estaban muriendo cada mañana. Los conteos, los partes eran espantosos, eran horrorosos, ¿me entiendes tú? Sin ir más lejos, poniendo el tema en perspectiva. Lo que se llamó el primer día en el Somme en el año 1916 hasta el día de hoy sigue siendo la mayor carnicería en la historia militar británica. Y espero que el señor Starmer, el actual primer ministro Sir Keir Starmer, recuerde ese dato, ¿me entiendes tú? Si no me equivoco, 80.000 muertos en una sola mañana de combate, ¿me entiendes? Algo que prácticamente marcó una generación completa en el Reino Unido, ¿me entiendes? Y claro, por razones de tipo político y dinástico, no se le concedió ese deseo, pero la juventud de aquella época quedó absolutamente impactada, incluso a nivel arte. Por ejemplo, uno de los grandes escritores del siglo XX, Ernest Junger, gran memorialista, prácticamente toda su obra está cruzada por esa suerte de grieta vital que fue la Primera Guerra Mundial y los hechos que la rodearon, ¿me entiendes? Cómo llegaron ahí, cómo terminó y lo que vino después. Pero justamente, como decía Pedro Baño, él prácticamente, una cosa de sentido común, las élites no van a mandar a sus hijos a combatir. Ursula von der Leyen tiene 7 hijos y creo que casi todos están en la niñez y la primera adolescencia. Creo que uno está cercano a la edad de reclutamiento, cercano a los 18 o 19 años, ¿me entiendes? Pero a él nunca lo vamos a ver en uniforme. La cosa llega a tan extremo yo no sé si llamarlo estupidez, locura, es cosa que ustedes lean las señales. Fíjense cómo en los últimos 2 o 3 años las revistas de la prensa rosa, en particular a nivel español, la revista Hola, que prácticamente yo diría que es la que marca la pauta en ese tipo de periodismo a nivel internacional, estamos viendo a los llamados royals, vale decir, a los vástagos jóvenes, a los príncipes de las distintas casas reunentes que quedan en Europa, vistiendo uniformes. Eso no, y para mí, créeme que eso, Carlos, es una señal. Eso no lo hemos visto, yo diría, no lo hemos visto justamente desde los tiempos de la Belle Époque. Vemos que supuestamente, por su voluntad, la princesa de Asturias, la hija de Felipe VI, que es un hombre que está con muchos problemas en España por el presidente de gobierno que tiene, voluntariamente, entre comillas, acepta seguir una carrera militar y en estos minutos, al día de la fecha, de hecho, se acaba de embarcar en la gira de instrucción del Juan Sebastián del Cano, el buque escuela español, que entre otras cosas va a visitar Chile, ¿me entiendes? Un sobrino nieto de la reina Isabel II, hace poco tiempo atrás acaba de terminar uno de los cursos militares más duros que tiene el Reino Unido, que es el de los comandos de la Infantería de Marina, algo que ningún miembro de la familia real había conseguido nunca, ¿me entiendes? En Dinamarca y en Suecia vemos a la princesa heredera, por ejemplo, calzándose botas y examinando la frontera y al otro lado que tienen Rusia. Claramente esas son puestas en escena que han sido calculadas, ¿me entiendes? Mientras que en Estados Unidos, con esto te devuelvo el micrófono porque este es un análisis que no quiero dejar pasar, el veterano de guerra desadaptado es una triste realidad que forma parte casi del folclore y del paisaje urbano estadounidense y que ha repercutido en los últimos 20 años en cosas tales como, por ejemplo, la crisis de los opioides y la epidemia del fentanilo. ¿Ya? Sin ir más lejos, la gente tiene que recordar que la crisis de los opioides partió cuando ciertos medicamentos para el dolor se comenzaron a recetar por parte de los médicos casi como si fueran caramelos a 2 tipos de personas. Uno, trabajadores que sufrían de enfermedades profesionales o que tuvieron su origen en el trabajo, como por ejemplo la fibromialgia, y en segundo lugar los veteranos de guerra que volvían, por ejemplo, de las campañas de Irak con dolores físicos, amputados, etcétera, y sin ir más lejos, el famoso síndrome del legionario, ¿me entiendes tú? El síndrome de la guerra del Golfo, una suerte de enfermedad profesional que hasta el día de la fecha todavía no tiene una explicación clara, pero que para mucha gente ha resultado ser invalidante, ¿me entiendes? Esas son todas cosas que J.D. Vance tiene presente o tuvo presente al momento de literalmente, como decimos acá en Chile, pararle los carros al presidente Zelensky de Ucrania.
Adelante, Él ha Carlos. sabido, claro, él ha estado en la guerra, como dices tú, y además, imagínate lo que ha pasado en Ucrania, que han reclutado por las fuerzas, han secuestrado prácticamente a 200.000 niños para ir a la guerra, Exactamente, ¿no? Entonces, y eso pasa en exactamente. general cuando te quedas sin hombre y empiezas ya a buscar entre los ancianos. Recuerden cómo terminó la cosa con Hitler, que terminaba colgando a los ancianos que se negaban a pelear y los veíamos con estos carteles de traidores colgados en Berlín. Entonces, Volkswagen, hoy día exactamente. los jóvenes tampoco, aparte de tener esa debilidad de lo que hablamos antes, ¿no? Pero al tiempo está surgiendo una generación fuerte. Estamos viendo las dos cosas. Pero Que, hay muchos jóvenes hoy día que no están dispuestos a ir a la guerra, porque están mucho más informados también. Y eso fue lo que pasó tanto en Rusia como en Ucrania, porque eso pasó, vimos jóvenes rusos arrancando de Rusia y vimos ucranianos también arrancando, eso pasó en los dos niveles, y decían, yo no voy a pelear por Putin, no voy a pelear esta guerra inútil, digamos, que fue creada en los escritorios, y los ucranianos deben haber dicho lo mismo, ¿no? Entonces, es exactamente. súper complicado el escenario actual, ¿no? Imagínate que si nos alarma una noticia, un comentario, una levantada de voz de un líder que está tratando de evitar una guerra, porque hay mucha gente que dice, pero es que Rusia invadió primero, es que el otro invadió primero. Yo les pregunto, ¿qué importa a estas alturas quién invadió primero? Lo que hay que hacer es que parar la guerra, porque eso puede terminar en un conflicto termonuclear. Y si hay que sacrificar algo, va a haber que sacrificarlo por salvar el conjunto. Entonces hay gente que ni siquiera piensa en eso y dice, no, pero es que los rusos tienen la razón, los americanos. Yo creo que Trump y Putin están pensando en eso, si es que realmente tienen las buenas intenciones. Me parece que Trump las tiene. Putin es un personaje que tú y yo sabemos y hemos analizado que es ese medio movedizo, ¿no? Por decirlo, y tampoco es un dictador además. Y tiene unas extrañas alianzas que tampoco dan mucha confianza. Pero hay que terminar con el conflicto, hay que terminar con la guerra, hay que cortar esta cuestión de raíz. Y eso es lo que hay que concentrarse ahora. Y creo que mucha gente está Exactamente. perdiendo de vista eso, ¿no? Esto tiene el potencial de volver a llevarnos a un estado así que nadie ha vivido, porque tú acabas de relatar cómo eran los conteos de los muertos. Todo ese tipo de cosas en la guerra son espantosas. Y estas generaciones nunca han vivido una guerra ni de cerca. No tienen idea, cuando ponen la banderita Ucrania en Facebook, no tienen idea de lo que están hablando. De hecho, los militares son los primeros interesados en evitar la guerra por lo mismo, ¿no? Por los horrores de ella. Exacta- Exactamente, Carlos. Sí, como si me permites, yo te cité al coronel Pedro Baños, también en el ámbito de la geopolítica en inglés tú tienes al coronel MacGregor también, todos ellos repiten una sola cosa. En Occidente, entendido la Unión Europea Occidental y Estados Unidos, van a haber revoluciones cuando, si es que llegan a entrar en combate y esto no termina en una guerra Ujú. nuclear antes, cuando comiencen a aparecer las bolsas negras, ¿me entiendes tú? Cuando comiencen, ya en Estados Unidos hace 15 años atrás, cuando se fueron a meter a Irak, ya la llegada, cuando llegaban los C-17, y los Galaxy y los C-17 llegaban con los ataúdes envueltos en la bandera de la franja y la estrella, los políticos de aquel entonces pensaban que era algo bombástico, ¿me entiendes tú? Pero los tiempos cambian, no tiene el mismo efecto de hace 70 años atrás. Sin ir más lejos, en Estados Unidos, un pequeño relato. Durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes recordarán, en general las familias eran muy numerosas. No es como ahora, ¿me entiendes tú? Este proceso de donde las familias comenzaron a reemplazar a sus hijos con mascotas es algo ya de la década de los Ese 90. punto es clave, claro. En Estados Unidos se computaban generalmente las bajas, ¿me entiendes tú? Las familias, el gobierno le entregaba unos banderines con estrellas doradas que se colocaban en las ventanas. Como adornos, ¿me entiendes tú? Eso aparece en películas tales como, por ejemplo, sin ir y escarbar mucho, Pearl Harbor, Midway, Rescatando al Soldado Ryan, etcétera. Pero hubo casos donde ya para 1944, y el gobierno lo advirtió, por ejemplo, en aquella época el vicepresidente que tuvo FDR previo a la elección que ganó con la fórmula que ganó con Truman, Wallace,
era el nombre Wallace, él ya había advertido que en la población, especialmente en las zonas pobres y agrícolas, que eran las que estaban aportando el mayor número de reclutas para ir al Pacífico y a Europa, se estaban acumulando, como él decía, las estrellas de los muertos en las ventanas, y que esto estaba empezando a pintar mal. Claro. De hecho, en Canadá, por ejemplo, 2 o 3 meses antes de la toma de Berlín hubo motines para recluir el reclutamiento. ¿Me entiendes tú? O sea, ya había, claro, los libros de historia son bastante planos, hay historiadores, especialmente los historiadores británicos, suelen ser bastante jingoístas a la hora de relatar la Segunda Guerra Mundial, pero cuando se baja al terreno se ve que las naciones aliadas también estaban prácticamente al límite del colapso. ¿Me entiendes tú? El propio Eisenhower lo reconoció, que si la guerra se hubiera prolongado en Europa 5 o 6 meses más, probablemente se habría tenido que negociar con el hombre del bigote, ¿me entiendes tú? Y al final habría sido una victoria pírrica, pero victoria al fin y al cabo, ¿me entiendes? Y esas son cosas que se fueron olvidando. Ya acuérdate tú Vietnam, ¿me entiendes? Vietnam ya era un escándalo que a última hora, poco antes que Estados Unidos dejara ese país, los muertos eran repatriados de noche. ¿Me entiendes tú? En Rusia era peor, en la Unión Soviética era atendido también la hermeticidad del régimen soviético, también ocurría lo mismo, ¿me entiendes tú? De hecho, por eso no es un lugar común decir de que Afganistán fue el último clavo del ataúd soviético. Justamente las primeras muestras de resistencia en la década del 80 provinieron de las agrupaciones de madres de soldados desaparecidos o caídos en combate. Eso es algo que son cosas que sean lecciones de la historia que se han ido olvidando. Y una breve nota sobre Putin. Rusia hasta el día de hoy sigue siendo, a mi juicio, un lugar bastante inexplorado y difícil de entender. ¿Entiendes tú? En lo personal, yo no me considero capacitado para opinar, porque Rusia en sí misma sigue siendo, a mi juicio, un misterio. ¿Me entiendes? Tú sigues siendo muy misteriosa en muchos aspectos, un lugar donde se funde el Asia más profunda con prácticamente la frontera de Europa. Putin mismo es un producto de la Segunda Guerra Mundial, él es de la generación que han dado en llamarla de los baby boomers, pero creció tal como Vance en medio de la pobreza más abyecta de un comunalca, de un departamento comunal en el San Petersburgo de la década del 50, o Leningrado, como se llama. Recordemos que Leningrado aguantó el asedio más salvaje de la historia, donde incluso se dieron episodios de canibalismo comprobados. ¿Entiendes tú? Los padres de Vladimir Putin vivieron eso, y algunas biografías de él señalan que esas experiencias al hombre lo marcaron a fuego. Incluso tú ves los retratos de él siendo muy joven, muy niño prácticamente, y a mí es esa cara de un niño hambriento. ¿Me entiendes tú? Un rostro muy adusto, muy delgado, el pelo da la impresión de un pelo quebradizo, poco saludable. Ese es el rostro de un niño con hambre. ¿Me entiendes? Y esa experiencia lo marcó a él de la misma forma que el ambiente marcó a J.D. Vance. Y si me permites una última cosa antes de volverte el micrófono. Por favor. Respecto a Estados Unidos, no olvidemos el impacto de la crisis subprime, ya de la crisis del 2008. No por algo muchos analistas, especialmente de la cultura de Internet, señalan que este movimiento de Internet, que en definitiva llevó a la presidencia de Donald Trump en el año 2016, de donde han salido grandes y también pequeños comentaristas, por ejemplo, no voy a señalar a alguno para no personalizar de mala manera, surgió de las tragedias que en muchas familias estadounidenses representó la crisis subprime o de las hipotecas basura. ¿Me entiendes? La quiebra de Lehman Brothers, la tragedia de Goldman Sachs, que se llevó por delante a muchas familias que habían adquirido casa a través de ese medio de financiamiento, las perdieron, etcétera, mientras la administración Obama se empecinaba, bueno, la administración Obama y también lo que iba quedando de la de Bush, básicamente lo que querían era solamente salvar el mismo sistema bancario que había provocado la crisis, ¿me entiendes? Eso también explica el hecho de que probablemente mientras vivimos básicamente la bota, por así decirlo, la suela de la bota de los burócratas internacionales es esta generación arcoíris, la generación que pretende cambiar de sexo, etcétera. Probablemente la próxima generación va a ser la de los jóvenes de hoy, que se están volviendo de a poco, se están transformando en hombres fuertes. No me cabe la menor duda de eso. Yo no sé si estoy con un problema, no me siento muy cómodo hoy día en el programa, porque no sé si estoy con un problema de audio, pero yo por lo menos no me estoy escuchando como debe ser. Pero
Tú mencionaste Jekyll Island, mencionaste la Reserva Federal, porque aquí está todo relacionado, ¿no? Mencionaste la manipulación en las guerras, que mucha gente y muchos que nos criamos en este ambiente veíamos esta cosa romántica de incluso Estados Unidos, El Salvador, ¿cierto? Dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, pero no sabíamos que tenían los bombarderos prohibidos, por ejemplo, bombardear ciertas fábricas de Ford dentro de la misma Alemania. Y todos estos tejemanejes uno no, por supuesto, no lo sabe leyendo los libros de historia. Porque ese tipo de cosas normalmente no aparecen ahí, ¿no? Entonces tú mencionaste todo eso, esa manipulación, y hay mucha gente que habla ahora de que se está trasladando oro desde Europa, desde Europa a Estados Unidos. Y mucha gente también ha hablado de que la única manera de salvar Europa, entre comillas, salvar el sistema, ¿no? Reiniciar el sistema europeo es mediante una guerra, ¿no? Y se ha culpado esto de los neoconservadores estadounidenses, ¿no? Que llevan librando todas estas guerras que han sido interminables, como dice Armstrong, desde Corea, que muchos de ustedes ubican a todo esto, es un analista que yo cito siempre, ¿no? Que tiene un software y con este software él hace algunas predicciones basadas en los comportamientos del mercado. Pero él dice que todas estas guerras se han librado en el fondo y nunca han ganado ninguna de estas guerras, ¿no? Y le sale al camino alguien que, y esto creo que es súper importante poder entenderlo, le sale alguien al camino que quiere evitar las guerras. Y eso es tremendamente, es un escollo, ¿no? Eso es como que taponearas el tubo, el flujo del capital para esta gente, ¿no? Y si tú te fijas a quién apoyan, ¿cierto? Los mismos políticos de siempre, Dick Cheney, etcétera, todos estos personajes que se van repitiendo, ¿quiénes son los que han tratado de poner en peligro la vida de presidente? Bueno, empieza a haber un hilo conductor, ¿no? Empieza a haber todo un hilo conductor. Y hay mucha gente que opina que la única salvación que tiene Europa, a propósito de lo que tú mencionaste de este clima, que yo también he mencionado, ¿no? De que están preparando a la gente psicológicamente para una guerra en Europa. Y también creo que esto tiene que ver mucho con la programación que están haciendo en cosas como Netflix, que igual es bueno mirarlas, pero con ojo crítico, como para aprender a detectar, ¿no? Yo hago un ejercicio que digo, voy a ver esta película y voy a detectar dónde está la subversión o dónde me quieren meter esto. Y están preparando a la gente para un nivel de violencia que ya es fuera de todo canon, ¿no? Además de eso. ¿Qué crees tú que va a pasar con esto? ¿Por qué crees que se está preparando Europa para una guerra inminente? ¿Podrá a lo mejor Trump muñequear ahí una alianza quizás con gente más razonable, digamos, para poder parar esta locura? Porque todo indica que se dirigen Starmer, Macron y toda esta gente, von der Leyen, directamente hacia un conflicto. Y eso es lo único que les interesa por el momento. A ver, el análisis va a ser un poco largo, así que lo vamos a ir dividiendo por partes. A ver, y además aprovechar de hacerte un pequeño reporte que te escucha, que yo a ti te escucho perfecto también. A ver, Ok, vamos, vamos perfecto. por, vamos por parte. Efectivamente, el tema del oro, ¿me entiendes tú? Me ha interesado casi de niño, ¿me entiendes tú? Sigo el tema en general, el mercado de los metales, para que la gente sepa un poco más sobre mí en general. Yo soy bastante desconfiado, probablemente yo no sé si por el desconocimiento uno a cierta edad la tecnología también lo va pillando, pero en general hasta el día de hoy sigo siendo bastante desconfiado del criptonegocio, ¿me entiendes tú? Eh, Efectivamente está habiendo un movimiento de metales bastante importante el Banco de Inglaterra, que sigue siendo, porque, a ver, un punto que hay que tener claro, el Imperio Británico nunca desapareció del todo. ¿Ya? Por un lado tenemos esta Commonwealth, esta mancomunidad que ya está próxima a desaparecer, es algo que anticipo y voy a referirme cuando hable del señor Starmer específicamente. Pero también lo que se ha dado en denominar el Imperio Británico Invisible es el sistema financiero británico. ¿Entiendes tú? El banco de Inglaterra, del cual se dice que es propiedad de cierta familia que ha tenido bastante, ha sido
por lo menos se dice que desde la batalla de Waterloo ha sido determinante en la historia, al menos de Occidente, la familia Rothschild, pero también a través de otros bancos que dependen de él, como por ejemplo el HSBC, que en la práctica es el que monopoliza los grandes negocios de crédito e inversión hasta el día de hoy en el Asia Pacífico, el Banco Barclays y el Real Banco de Escocia, que también es muy, muy conocido en general. Pero ¿cuál es el punto? Resulta que en estos minutos muchos países soberanos y también inversionistas privados depositaron su oro en el Banco de Inglaterra, y los banqueros se dedican a hacer ciertos negocios un poco extraños, por decirlo menos. Ahora se le está exigiendo el metal de vuelta y ya hay cierta claridad en la City de Londres de que no hay más metal para responder. ¿Me entiendes tú? Básicamente con el oro hicieron lo mismo que con el dinero fiat, que es el que usamos hasta el día de hoy, como se dice vulgarmente. Echaron a andar la maquinita y empezaron a entregar dinero inflacionario. Con el oro pasó lo mismo. El Banco de Inglaterra de manera irresponsable, pero créeme que es lo que se denomina destrucción creativa. Los marxistas lo llaman así, la destrucción creativa. Fue algo que se calculó, a mi juicio. Empezaron a otorgar más recibos a los depositarios por el oro que tenían. Y gran parte de ese oro corresponde, por ejemplo, a países sudamericanos. Recordemos que Venezuela, en estos minutos, el gobierno de Nicolás Maduro hasta el día de hoy mantiene un diferendo con el gobierno británico por una cantidad no menor de oro venezolano que está depositado allá, ¿me entiendes? Uno podrá pensar lo que quiera, y en general yo soy un detractor abierto del chavismo, pero las cosas son como son, ¿me entiendes tú? Si ese dinero pertenece al, entre comillas, Estado de Venezuela, que en la actualidad se llama República Bolivariana de Venezuela, como entidad de derecho público internacional se le tendrá que restituir, ¿me entiendes tú? Nos guste o no nos guste, pues porque es una cosa de justicia. Y por el otro lado queda el tema de Estados Unidos, ¿me entiendes? ¿Qué pasa con el Fuerte Knox? Que para nosotros, especialmente los dibujos, hasta en los dibujos animados se habla del Fuerte Knox, ¿me entiendes? Un lugar prácticamente mítico, pero que también el periodismo alternativo ha señalado cosas tales que es muy posible incluso que gran parte del oro que se dice que está ahí, que se habla hasta de 5.000 toneladas, no esté y haya sido sustituido con barras de tungsteno pintadas de color dorado. El tungsteno también es un metal bastante estratégico en tiempo de guerra. Muchos lo llaman el oro blanco. También se le conoce como wolframio, justamente porque se utiliza para fabricar herramientas de corte y munición antiblindaje. A los alemanes pueden hablar mucho sobre ese tema, porque incluso tuvieron que en la Segunda Guerra Mundial recurrir a importarlo con bastantes dificultades de España, justamente para la munición penetradora de los cañones de sus Panzer, ¿me entiendes? Es un caso prácticamente que se cita hasta el día de hoy en las escuelas de economía y de estrategia. Pero como bien tú dices, efectivamente en estos minutos la Unión Europea es un hombre moribundo. Y yo me atrevo a compararlo con otro hombre enfermo que tuvo Europa hasta mediados del siglo, prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, y que, por ejemplo, por ejemplo, cuando el zar Nicolás I de Rusia se refirió a Turquía, al antiguo imperio otomano, de esa manera, como hombre enfermo, previo a la guerra de Crimea, porque lo que buscaba era llegar a un entendimiento con los entonces el Reino de Francia y el Imperio Británico para distribuirse las inmensas posesiones que tenían lo que hoy día es el Medio Oriente, el Levante, el Imperio Otomano. Y ahora esto mismo está pasando con la Unión Europea. ¿Me entiendes tú? La Unión Europea está al borde del colapso, y vamos a ver cómo va a ser el reparto, entre comillas, el reparto de los bienes, de los activos y los pasivos que va a dejar. Por lo pronto, la Unión Europea está tremendamente endeudada, eso es importante señalarlo. El sistema de subsidios, por ejemplo, que en definitiva son prácticas de dumping, ¿me entiendes tú?, de competencia desleal, por ejemplo, a la agricultura y a ciertas industrias ayudaron a su desfinanciamiento. El sistema previsional de reparto que tiene la mayoría de los países europeos acabó transformándose en una piedra al cuello. Yo por algo, justamente en el programa donde hablamos de Mariana Mazzucato de noviembre del año 2022, programa muy exitoso desde ya, tuvo muy buena recepción en su minuto y siempre es bueno volverle a echar una repasada. Ahí señalábamos, porque justamente el sistema de reparto a nivel previsional es una fábrica de deuda externa.
¿me entiendes tú? Y por eso le resulta tan conveniente y tan atractivo a políticos locales y a la gran banca internacional, que es la que se entiende en definitiva con los estados. Y también queda la situación de la industria armamentista. En Europa en estos minutos, salvo la industria del lujo, por ejemplo, de Italia, que esté mal o no la economía, siempre es un seguro de divisas para ese país. La industria del lujo italiana, francesa, etcétera, siempre está produciendo, pero la única industria en estos minutos que está marcando, por decirlo así, números azules en sus libros es la industria del armamento. ¿Entiendes tú? Y lo que podríamos llamar los cuatro grandes de la defensa europea, probablemente desde los tiempos de la Guerra Fría, que no tenían no hacían tan buenos negocios, a saber, la Rheinmetall de Alemania, que fabrica básicamente artillería de mediana y gran potencia y su munición respectivamente, la Thales, que era la antigua Thompson, que se dedica fundamentalmente a lo que es la electrónica, radares, etcétera, optrónica, la Leonardo de Italia, que prácticamente es el gran consorcio armamentista de ese país, que es sucesora de otras empresas que también hicieron mucha fama en el pasado, como por ejemplo los astilleros Orlando, la Otto Melara, etcétera, y BAE Systems, que es el gran consorcio de defensa del Reino Unido, ¿me entiendes? Y ahora que estamos hablando del Reino Unido, el señor Starmer realmente es un kamikaze de la política. Ya realmente el hombre me tiene un poco azorado el desparpajo con el cual está tratando de desempeñar el papel de Cicerone de Europa, en primer lugar porque Europa, recordemos que desde ya bastantes años atrás Gran Bretaña ya no es parte de la eurozona, el Brexit, pero además Keir Starmer es un gigante con pies de barro. Recordemos que él ya ingresó cuestionado en esa... Cuando era juez ya estaba cuestionado, claro. Exactamente, porque apareció involucrado en el escándalo de los pakistaníes, como se les llamó, este escándalo de violaciones masivas que hubo contra jóvenes inglesas que estaban muchas de ellas a cargo de los servicios sociales durante más de 20 años, que incluso hay unas denuncias que desafían incluso la imaginación. El señor Starmer fue fiscal de distrito y luego juez y se le atribuyen órdenes en el sentido de no investigar eso. Es un tema que hasta el día de hoy lo persigue, ¿me entiendes tú? Fue uno de los abogados y tuvo una amistad personal con probablemente el peor villano que ha tenido el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, que es el hoy fallecido y cayó en desgracia locutor y DJ de la BBC, Jimmy Savile, ¿me entiendes tú? No vamos a entrar mucho más en ese punto, pero todos sabemos en qué cosas estuvo metido este personaje. Un personaje. Exactamente. Y que dice mucha relación con las cosas que se están destapando en Estados Unidos, por ejemplo, con los papeles de Jeffrey Epstein. Claro. Y además, otro punto, además, el Starmer tiene que enfrentar la ola conservadora que está a punto de tragarse su gobierno, que es por un lado el voto estable, que está conservando la mayoría estable. En términos hípicos podríamos decir que está nariz con nariz el partido conservador con los laboristas, pero además también la arremetida del partido Reforma del señor Nigel Farage, ¿me entiendes tú? De hecho, yo te comentaba hoy día en la mañana que ayer mismo ya Nigel Farage habría echado en la sesión de control de los lunes del Parlamento británico, habría echado a andar ya el mecanismo para una posible moción de censura y eventualmente ya no se está buscando ni siquiera lo que se denomina un cambio de guardia, ¿me entiendes tú? Sustituirlo por otro común diputado sin recurrir a elecciones generales, sino que lo que se está persiguiendo acá en definitivas cuentas es una elección general que, de acuerdo a las últimas muestras demoscópicas de encuestas, señalan de que el partido Reforma ganaría holgadamente, incluso sería aún más exitoso de lo que fue AfD, Alternativa para Alemania en su país, un país que justamente, Alternativa que ya vimos, al cual definitivamente se le está haciendo lo que en
términos futbolísticos se llama la marcación a presión. Lo están acorralando ya con total descaro, sujetándose en la doctrina constitucional alemana de la llamada democracia combatiente, que surgía justamente a raíz de los episodios de 1933, en donde se busca que por vía democrática lleguen partidos que puedan ser tan extremistas como lo fue el Partido Nacional Socialista. Pero nosotros ya tenemos claridad, y tú y yo, Carlos, tenemos fuentes en Alemania, de que AfD es cualquier cosa menos eso. ¿Me entiendes? Tú, nuevamente volvemos al punto donde la prensa cumple el papel de histerizar e infantilizar a las masas, pero en Europa ya no le está resultando. Y Rumania, ¿me entiendes? Tú, el caso rumano, para mí es paradigmático, ¿me entiendes? Por una sencilla razón. Rumania fue el único país de la Europa del Este donde el comunismo cayó por vía armada. Ya ustedes recordarán esa corta pero violenta revolución que tuvo la antigua República Socialista de Rumania, la Navidad del año 89, que muchos la vimos por televisión en aquella época, el año 89, que yo me atrevo a decir que fue tan decisorio como el 68 y ahora el 2025, donde el pueblo se hizo cargo en definitiva y de la peor forma posible del matrimonio Ceausescu. Y créeme que los mismos manifestantes, que son en estos minutos millones que ocupan las calles de Rumania para defender a su candidato Călin Georgescu, tienen muy presente en la retina lo que ocurrió hace ya casi más de 30 años en la Navidad del 89. Y ahora mismo estaba viendo justamente por el teletipo que en Japón están levantándose protestas tímidas. Ustedes saben que los japoneses son un pueblo de carácter bastante particular, pero cada día más descaradas, protestas contra la inflación y los malos manejos del Ministerio de Hacienda local, que está elevando, que la única fórmula que tienen para sanear la economía japonesa, que ya viene con muchos problemas desde hace más de 20 años atrás, se cita hasta en los libros de economía, es subidas de impuestos. O sea, prácticamente calcada de la fórmula que se está aplicando en Chile y que se va a empezar a aplicar en Europa para financiar el rearme que pretende la señora von der Leyen. Y en Grecia, prácticamente desde la semana pasada, ustedes saben cómo el espíritu de los griegos, las calles literalmente alrededor del Parlamento de Atenas están en estos minutos en llamas. Así que, de hecho, y con esto te devuelvo el micrófono, muchas agencias de inteligencia vaticinan una posible oleada de levantamientos civiles para los próximos meses en los distintos países europeos. Y Francia es un caso bastante particular, ¿me entiendes? Pero Francia, y sin ánimo de atención a la extensión del programa, sin ánimo de desenterrar mucho, Francia es hija de sus traumas históricos. Ya tal como te dije con Vladimir Putin, que para entenderlo en cierta medida hay que analizar su biografía. Francia está poseída por lo que podríamos llamar el trauma de 1940 o el síndrome de Charles de Gaulle. ¿Me entiendes tú? Y eso explica de que, por una parte, Francia haya siempre pretendido, por una parte, mantener un espíritu de independencia respecto de la OTAN. Nosotros ya lo vimos en la década del 60, cuando De Gaulle, en cuanto probó sus primeras armas nucleares, retiró a Francia de la OTAN y se mantuvo solo como observador, y después ha entrado y ha salido varias veces, ¿me entiendes? Y ahora lo primero de que hecho, hace, además impidió que Gran Bretaña se uniera a la Unión Europea también. exactamente, caso recordado hasta el día de hoy, ¿me entiendes tú? En cierta medida, nuevamente, ¿me entiendes tú? La historia plana o contada por historiadores jingoístas. Se nos ha hecho creer de que el señor Churchill y el señor de Gaulle mantenían una relación amistosa, y nunca fue así. De hecho, Churchill se entendía con otros personajes al interior de la resistencia francesa, por ejemplo, el general Giraud, el general Juin y otros, pero todos fueron cayendo en desgracia o fueron asesinados derechamente, y solamente el único personaje que prevaleció, digámoslo, hay que ser honesto, con su propio talento político, fue finalmente el de Gaulle, ¿me entiendes tú? Y después de Gaulle siguió siendo una chincheta en el zapato de Churchill hasta que murió en 1965. Y ahora nuevamente vemos que Macron ofrece la protección de su paraguas nuclear a países como Alemania, pero justamente, y con esto ahora sí te devuelvo el micrófono, el poder nuclear para los franceses es una suerte de muleta.
ya de muleta, con la cual ellos tratan de sostener el ego nacional que fue maltratado en 1871 por los prusianos, en 1940 por los alemanes, y recordemos que Francia, cuando se firmó el armisticio de 1918, el llamado armisticio de Retondes, Francia estaba a punto de perder la guerra. No nos olvidemos de eso. En aquel minuto Alemania estaba, los ejércitos alemanes estaban a cerca de 50 kilómetros de París. ¿Ya? Y por eso después dio Paulo al origen de la llamada leyenda de la puñalada por la espalda, propició el surgimiento de Hitler y una serie de cosas más, pero el hecho histórico está. Efectivamente, Francia tiene el único portaaviones nuclear de Europa, hasta el día de la fecha, el Charles de Gaulle justamente, tiene una fuerza aérea bastante competente, vehículos blindados bastante competentes también, pero cuando le llega la hora de hablar fuerte, todos sus mandatarios, y aquí incluso hay que incluir al socialista Mitterrand, ¿me entiendes tú? Mitterrand, el hombre que avaló políticamente a personajes como Michel Foucault, como Deleuze, como Guattari, etcétera, que no se nos olvide eso. En cuanto tienen que amenazar, recurren inmediatamente a su muleta, que es el poder nuclear. Hay cosas increíbles aquí porque se han desclasificado varios documentos de la CIA y estaba pensando lo que estabas contando tú y justo te iba a llevar al punto de las protestas en Europa, pero las mencionaste, así que ni te interrumpí, pero sabemos ahora que la CIA fue la que financió y creó la Comunidad Europea. Todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, y esto se hizo sin la aprobación de ningún presidente ni del Congreso. Esto lo pone en un artículo, además, Armstrong, que lo vuelvo a citar porque lo tenía abierto acá, y da vuelta con lo que tú estás diciendo. O sea, yo creo que, no sé cuál es tu apreciación, pero yo creo que se viene muy, muy complicado para Europa si aquí no hay una real voluntad de mejorar las condiciones, ¿no? Y con eso me refiero a la guerra. Y no esta guerra que está, o sea, me refiero a la paz, ¿no? Y no esta paz que está proponiendo Starmer, que es llevemos armas dentro de Ucrania porque esa es la paz de la que está hablando él. Y por eso lo han criticado mucho. Hay muchos comunicadores que lo han criticado por lo mismo, porque el entendimiento, ¿te acuerdas de Orwell 1984? Exactamente. La paz es guerra, ¿no? Y hace rato que el Reino Unido ya vive dentro de esta pesadilla distópica, orwelliana, ¿no? Entonces le están Y mira, diciendo a la gente y le están tratando de lavar el cerebro también con este tema de que la manera de lograr la paz es con más tanques, con más guerra, con más... pero no es una disuasión, ¿no? Porque yo también lo he criticado, he dicho, bueno, la OTAN también ha cumplido un rol de frenar a Rusia. El problema es en qué se ha transformado todo esto, y a veces las cosas parten con buenas intenciones, pero en el fondo siempre tuvieron otra meta, ¿no? Es como el caso de las Naciones Unidas, que fue fundada prácticamente por un espía soviético, ¿no? Y por un marxista. Entonces, ahí nunca hubo buenas intenciones. Lo que pasa es que parten con este discurso de las buenas intenciones y la aceptabilidad social, pero mira dónde terminan las cosas. Y a mí eso es lo que me preocupa. Tú mencionaste las protestas. Yo creo que va a haber un creciente descontento. El está aumentando en general en todas partes del mundo donde no hay firmeza, ¿cierto? Donde no se protege a los ciudadanos, donde el Estado no cumple su función. Y eso es algo que estamos viendo que va increciendo, y sobre todo en Europa me preocupa mucho. Por, mira, mira, Carlos, si me permites una cosa, nos vamos a ir a Gran Bretaña nuevamente, al Reino Unido. En las protestas, recuérdate tú que el año pasado hubo unas protestas bastante violentas que la prensa trató de transformar en motines raciales, justamente a raíz digamos, las cosas como son los rifirrafes cometidos por los inmigrantes que han afluido en masa de países tanto del África como del Levante al Reino Unido. Recordemos, por ejemplo, sin ir más lejos, este atentado con arma blanca protagonizado en una escuela de cuidado diario en el verano boreal del año pasado, donde un sujeto proveniente de Ruanda mató a un grupo de niñas que estaban bailando con música de Taylor Swift, ¿me entiendes? Tú, un caso que provocó profundo escándalo en el Reino Unido. Muchos de los convocantes a las protestas, curiosamente, son veteranos de la guerra de Malvinas, que fue la última guerra, entre comillas, en serio, que disputó el Reino Unido previo a lo que fue tanto la guerra del Golfo, que básicamente fue diseñada más bien casi como un paseo
un paseo propagandístico, y las invasiones de Afganistán y de Irak del año 2006, 2001 y 2006 respectivamente, que ya ahí terminaron de cimentar en cierta medida el antiguo prestigio militar inglés. Eso es notable, ¿me entiendes tú? Que ahí recordemos que en estos minutos Gran Bretaña tiene un preso político, al periodista Tommy Robinson, ¿me entiendes tú? Sin ir más lejos. Eh, llama la atención que estos personajes, que los veteranos que perfectamente podrían ser utilizados por el gobierno local para promover una retórica nacionalista, chauvinista extrema contra Rusia y sus eventuales aliados, curiosamente son los que están haciendo el papel de, como le llaman los estadounidenses, de bell ringers, ¿me entiendes tú? Están alertando a la ciudadanía de los malos manejos y de los atropellos del gobierno, y de este sentido en el Reino Unido hay que ser bien honesto, tanto de los gobiernos conservadores como de los laboristas. Y mira, lo más cómico, yo por eso te digo, califiqué de kamikaze político a Keir Starmer hace algunos minutos atrás. En estos minutos el Reino Unido ni siquiera tiene capacidad militar creíble como para sustentar lo que ellos estaban ofreciendo. Te voy a señalar una investigación que hizo un historiador y especialista en historia militar, el doctor Mark Felton, que tiene un canal bastante interesante en YouTube, ustedes lo pueden buscar. Lo conozco, muy bueno, estoy hace muchos años suscrito a él, sí. Que se hizo, denuncia de la cual después se hizo cargo 2 diarios de izquierda, que son el The Guardian y el The Independent, hay que señalar las cosas como son, que señala en términos casi cómicos que en estos minutos la Marina Real, que alguna vez fue la marina más poderosa del mundo, prácticamente hasta la década del 60, y que es prácticamente el escudo del imperio, como ellos mismos le llamaban, en estos minutos tiene más almirantes que barcos de guerra. ¿Me entiendes tú? Y muchos de esos almirantes son almirantes honoríficos, entre ellos muchos miembros de la familia real, ¿me entiendes? Y mientras tanto el ejército de tierra, el Royal Army, tiene más caballos que tanques, ¿me entiendes tú? Efectivamente, por ejemplo, en un país como Chile, el caballo y la mula todavía tienen usos militares bastante importantes por nuestra propia configuración geográfica, pero en el ámbito de la guerra europea, donde ya estamos viendo, si bien es cierto, en Ucrania se han visto escenas que parecen sacadas de la Primera Guerra Mundial, cargas a bayoneta, un uso extensivo de trincheras y cosas así, pero también hay bastante despliegue de tecnología, los drones son un ejemplo de ello, pero el doctor Felton denunciaba que frente a los cerca de 1.500 caballos que tiene el ejército británico, y muchos de ellos para fines ceremoniales, para el servicio de la Casa Real, le hace arrastrar carroza, arrastrar cureñas con ataúdes y cosas de ese estilo, apenas tenían 90 tanques en todo el Reino Unido, del tipo Challenger 2, 90. Piensa tú lo siguiente, en estos momentos el ejército de Chile tiene 300, y si no me equivoco, 300 más una reserva entre los Leopard A24 ACH y los Leopard 1V repotenciados. De hecho, en la comparación odiosa que hacía el doctor Felton, citaba a Chile. ¿Me entiendes tú? Así que exactamente, claro. la entre comillas amenaza que hizo Keir Starmer no tiene ningún sustento. ¿Me entiendes tú? Y justamente yo no sé de qué tipo de gente estará rodeado el presidente Zelensky. Se han dicho muchas cosas de él. Hay incluso informadores que insinúan de que el hombre, al parecer, desde hace mucho tiempo estaría ingiriendo algún tipo de sustancia, ¿me entiendes? O sea, esos videos están, yo he visto unos videos exactamente, que son yo los vi impresionantes. Exactamente. Del tipo en la oficina, ahí, no, sí, unas cosas, es que de este tipo se puede esperar cualquier cosa. Pero me pregunto yo, ¿el señor Zelensky no tendrá algún consejero más o menos honesto y bien informado y mejor intencionado que le diga que en estos minutos el Reino Unido es una triste imagen de lo que fue alguna vez? Alemania también Alemania tradicionalmente ha sido un país muy fabricante neto de equipo bélico, no vamos a entrar aquí sobre ese punto, pero en estos minutos hay varios países árabes, las petromonarquías y también de Chile, nuevamente, que tienen flotas blindadas mucho más grandes que las que tiene en este momento el ejército federal, pues la Bundeswehr, ¿me entiendes? Tienen problemas para enganchar personal, tienen problemas con el entrenamiento, incluso hay casos denunciados por la propia televisión local, la Deutsche Welle, donde incluso tienen problemas con el abastecimiento de munición para el entrenamiento.
algo que nosotros como país vivimos en la década del 60, que fue probablemente el periodo de mayor pobreza e inestabilidad institucional que conoció nuestro país hasta el año 73, ¿me entiendes? Y estos son los países que pretenden, entre comillas, tirarle el guante a este ser tan malvado que incluso algunos comentaristas algo perdidos califican como el nuevo Hitler, que es Vladimir Putin. Así que por eso digo, cierto es que ya el periodo, la época en que Rusia era un pozo sin fondo de soldados pasó. Eso es un dato cierto, la población rusa está tremendamente envejecida, eso es verdad, pero también es cierto que es producto justamente de las políticas natalistas y de protección de la familia del gobierno del partido de Rusia Nueva, que así se llama el partido de único, casi único que hay allá. Efectivamente está habiendo un recambio que muchos añoran que ocurra aquí en Occidente, o sea, por lo menos un par de más de generaciones de rusos va a haber, pero mientras tanto todavía tienen una industria bastante importante, un desarrollo científico industrial notable, y frente a eso tenemos el lamentable espectáculo que ofrece Europa, que no acompañan las palabras rimbombantes de personajes como von der Leyen, Macron, eh, el Keir Starmer, y digámoslo, y en eso quizá nos puede servir para aproximarnos un poco a Sudamérica, las palabras de Pedro Sánchez. Ya lo señalo porque en estos minutos Pedro Sánchez ya en los primeros días de febrero pretendió erigirse como líder de una suerte de eje democrático para aislar al presidente Trump, ¿me entiendes tú? Invitando a su lado al ya caído en desgracia Justin Trudeau y a un personaje conocido de todos nosotros, a quien padecemos en estos minutos como presidente de Chile, Gabriel Boric, ¿me entiendes? Sí. Bueno, al final Trump parece que ganó. ¿Eh? Yo les dije en el video anterior que me llevé hartas críticas, pero parece que yo tenía razón porque al final Trump iba a salir airoso con el acuerdo porque Putin, o sea, Zelensky, está diciendo que va a volver poco menos a la Casa Blanca y va a retomar el famoso tratado este. Así que vamos a ver también qué es lo que pasa ahí, porque él dice una cosa, después dice otra a los 20 minutos y como él mismo decía que Putin no era confiable, bueno, él tampoco ha dado señales de ser confiable porque cambia su discurso a cada rato, pero ahora está diciendo que va a retomar el acuerdo con Estados Unidos y están este acuerdo por los minerales, ¿cierto? Que es considerado un punto de partida y que sí le da ciertas garantías de seguridad, por supuesto, porque del momento que entran las empresas norteamericanas ahí, por supuesto, los norteamericanos van a resguardar sus intereses económicos, eso ni hablar, ¿no? Pero él Exactamente. quería mucho más garantías y seguramente estaba jugando un juego y seguramente estaba negociando al mismo tiempo con Gran Bretaña, se reunió con unos demócratas entre medio. Yo les dije a este tipo algo le dijeron antes de ir a la reunión, que lo hizo cambiar de opinión y le dijeron no le firmes nada a este. Y seguramente estaban ahí, estaba negociando. ¿Cuántas veces en las negociaciones es así? ¿No? Uno no tiene solamente no está negociando con una persona, sino que está negociando con el que le va a dar las mejores condiciones o con el que más me convenga. Y me da la impresión que había mucho de eso también ahí y estaba también mucho metido en la agenda demócrata, que tampoco quería que Trump se llevara estas flores, ¿no? Y ahora va a tener que hablar, creo que frente a la Casa de Representantes, si no me equivoco, hoy día en la noche, no lo he revisado bien, pero ahí parece que también pueden haber novedades, así que ahí vamos a estar Exacto. expectantes Sí, con todo eso que puede exactamente. pasar, ¿no? Sí, Carlos, si me permites, efectivamente, al momento en que estábamos entrando a grabar este programa, surgieron varias novedades en ese sentido. De hecho, por ejemplo, como bien tú dijiste, hubo una suerte de retractación por parte del presidente Zelensky, incluso algunos medios españoles, algo ya más jingoístamente, incluso hablaban de que le estaba dando nuevamente la espalda a la Unión Europea. También ya está prácticamente confirmado por un senador estadounidense, confirmó de que Zelensky tuvo una reunión previa con un grupo de senadores, representantes demócratas y del llamado grupo de los Rinos del Partido Republicano, y Sí, que explicaría en cierta medida, como tú dijiste, su cambio de opinión. Entre los partícipes de esa reunión están los inefables Chuck Schumer, este senador demócrata por el estado de Nueva York, y el senador Graham.
ya que es el líder, considerado el líder de este sector llamado Rhino al interior del partido republicano. Y efectivamente, hoy día, al día de las fechas, creo que a las 9 de la noche, hora de Washington, el presidente Trump va a hacer lo que sería su primer mensaje sobre el Estado de la Unión en una sesión conjunta de ambas cámaras. Y según muchos informadores, ese mensaje promete, ¿me entiendes tú? Porque entre otras cosas, quizá incluye una explicación sobre lo ocurrido en el pasado viernes 28, eventualmente algún anuncio sobre la retractación del señor Zelensky a la que ya nos hemos referido, y algo que también a mucha gente la tiene un poco, por así decirlo, transpirando helado, el futuro de la OTAN. De hecho, ya algunos los que se denominan fuentes confiables en Europa, en ambos lados del Atlántico, ya están dando por cierta el abandono progresivo de la Alianza Atlántica por parte de Estados Unidos. Y con esto te devuelvo el micrófono, de todas maneras es algo que conviene recordarlo. Debió haber ocurrido en el año 92. Ya recordemos que dentro de las negociaciones que se hicieron para el Tratado 2+4, que fue el definitivo, el que supuso la reunificación de las Alemanias, pero no la total recuperación de su soberanía, porque también conviene recordarlo, Alemania no es un país totalmente soberano, en muchas decisiones todavía depende de los llamados cuatro grandes, ¿me entiendes? El ex premier Gorbachev solicitó garantías, ¿me entiendes tú? Cosa que reconoció hace algunos años atrás el entonces secretario de Estado James Baker, que reconoció abiertamente como un error, que era, ustedes recordarán, el secretario de Estado del presidente George Bush, reconoció que fue un error en ese minuto no haber disuelto la OTAN al mismo tiempo que el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia ya para el año 92 estaba fenecido, pero ¿qué ocurrió? Provinieron las guerras yugoslavas. Ustedes recordarán la guerra civil yugoslava, que hasta el día de hoy también existe bastantes teorías sobre su origen y quiénes estuvieron realmente detrás de ella. No habrá sido la OTAN parece, ¿ah? Exactamente. Increíble esta cosa. Justificó la permanencia de la OTAN, de hecho. Y guerra alrededor de la cual ocurrieron muchas cosas, sin ir más lejos. El hundimiento del transbordador Estonia, que fue una de las tragedias navales más grandes de Europa después de la Segunda Guerra Mundial en el mar Báltico, justamente entre Suecia, Gotemburgo y uno de los tres países de la Pribáltica, tiene una conexión directa con la guerra de Yugoslavia. Una cosa que hasta el día de hoy no se ha investigado. La explicación oficial para esa tragedia fue mala estiva del transbordador y que una de las puertas estaba cerrada, pero hasta el día de hoy hay informadores que sostienen de que ese transbordador estaba cargado de armas suecas que iban fletadas a Croacia, uno de los países que en aquel minuto era contendiente en la guerra civil yugoslava, país que como todos los demás estaba sometido a embargo internacional y negocio en el cual el gobierno sueco de la época estaba al parecer involucrado. Y ahora que estamos hablando con Suecia, para volverte el micrófono, recordemos que justamente en el transcurso del año pasado Suecia y Finlandia se incorporaron a la OTAN, prácticamente podríamos llamarlo en un procedimiento express. Aquí claramente la beligerancia proviene por parte de Europa. Suecia abandonó una política de neutralidad de casi 200 años y Finlandia había llegado a una suerte de modus vivendi con Rusia, con un país con el que había tenido conflictos bastante tremendos en la década de los 30 y los 40, y justamente parte de ese modus vivendi era la relativa neutralidad finesa. Y ahora que tenemos prácticamente en un año, en un procedimiento prácticamente express, ambos países fueron incorporados a la Alianza Atlántica. Tal cual. Y mencionar que ni siquiera Ucrania está en la OTAN y tienen que defenderlo, ¿cierto? Y tienen que aliarse todos los países europeos para defender un país que no está en la OTAN. Ese también es un punto curioso que hay que hacer, ¿no? Así es. Vamos a pasar a revisar nuestros auspiciadores del día de hoy. Volcano Trailer, que tiene una promoción espectacular, exclusiva. Aquí no te vas a querer perder un segundo para que conozcas estos fantásticos refrigeradores nuevos a 12 volts. Hemos llegado aquí a Santiago de Chile, en Chicureo, a la tienda Volcano Trailers, porque tenemos una promoción para los amigos del canal que no te vas a querer perder. Acompáñenme.
Estos refrigeradores son refrigeradores a 12 volt que funcionan a 24 volt también. Los puedes conectar a la energía de tu hogar a 110 o 220 volts. Vienen, como ven, en una amplia gama de diseños. Tienen distintas capacidades desde los 25 hasta los, hay unos de incluso 90 litros, así que puedes utilizar el que más se acomode a ti. Y yo les decía que lo utilizo hace más de 5 años. ¿Para qué? No solamente para salir a acampar o cuando voy a comprar, por ejemplo, al supermercado. Cuando estoy haciendo un viaje, cuando quiero traer pescado fresco de la playa, todo ese tipo de cosas. Bueno, como puedes ver, hay una amplia cantidad de modelos. Este es el C20, un modelo de 20 litros, sumamente práctico, lo puedes utilizar prácticamente en cualquier automóvil, ocupa muy poco espacio. Este es sencillamente espectacular, pues el CF8, miren el tamaño que tiene esto y te sirve como apoyabrazos central. Este tiene una capacidad de 30 litros y es bisona, como ven. Este tiene un lado donde congela y al otro lado hace de refrigerador. Todos tienen este panel digital donde puedes programar la temperatura, si ponerlo como freezer o ponerlo como refrigerador en el caso de los que tienen el compartimento como este. Este es un modelo bastante especial porque tiene batería incluida. Y este simplemente no necesitas ni siquiera enchufarlo a 12 volts, ya que tiene una batería y lo puedes enchufar obviamente para cargarlo, pero es completamente autónomo. Y este es sencillamente espectacular. Miren la rueda que tiene, que viene en este fantástico color, este Desert Tan, un color muy bonito que está muy de moda, con un panel digital sumamente moderno. Y como pueden ver, este es bisona, es refrigerador y freezer al mismo tiempo, todo en este equipo ultra compacto con luces LED adentro, de altísima calidad, plástico rotomoldeado. Bueno, y tenemos una promoción exclusiva. Entra ahora en www.volcanotrailer.cl y obtén cualquiera de estos refrigeradores con un 10% de descuento utilizando el código CONTRA. Tienes que utilizar ese código en el checkout y, lo más importante, despacho gratis a todo Chile. Esto está realmente imperdible. Te vas a acordar de mí una vez que tengas uno de estos fantásticos refrigeradores Alpicool. www.volcanotrailers.cl. Bueno, aquí estamos de vuelta en el podcast de Contracultura. Estamos hablando con mi amigo Pablo, que es asiduo del canal. Hace mucho tiempo hemos hecho programas juntos. La verdad es que esto ha estado interesantísimo y estamos en el momento de las... Quiero dejarte el micrófono, Pablo, porque yo te he escuchado atentamente. Pablo viene recargado, como ven hoy día, así que cuando alguien está recargado hay que dejarlo que dispare, como lo está haciendo. Pablo, tus conclusiones finales antes de irnos. Nos quedan aproximadamente 5 minutos de programa, así que te cedo el micrófono para que hagas tus conclusiones finales, o si quieres decir algo, redondear el programa del día de hoy aquí en el podcast de Contracultura, que ha estado súper interesante. Pablo. Quiero hacer un llamado a la esperanza, ya especialmente como algunos definieron a Chile como la costa más lejana del mundo, hacer un llamado a la esperanza y retomar un poco lo que fue el espíritu del programa que hicimos en el pasado mes de enero, antes de tomarnos nuestro pequeño receso, que justamente lo llamamos un poco irónicamente, ¿es que acaso son todos iguales? Efectivamente está viendo... Trump es el que llegó ahora último, el presidente Trump y su vicepresidente Vance, pero hay gente que ya venía desde antes haciendo este trabajo, como es el caso de Víctor Orbán, como es el caso en España tenemos a Vox y otras agrupaciones que están desde la década de los 90 dando esta pelea, en definitiva, contra el mal, ¿me entiendes tú? Porque aquí vemos devastación, degeneración, fealdad, pero al final todo eso nos lleva a una sola cosa: maldad. Mal, ¿me entiendes tú? Aquí claramente, aquí ya vamos a entrar en un terreno un poco más metafísico, que a algunos podrán no parecerle, pero al final la física acaba confirmando la metafísica, ¿me entiendes? Efectivamente, mucha de esta gente parece imbuida de un espíritu maligno. Se habló mucho de ese tema, por ejemplo, durante la pasada llamada crisis sanitaria, donde incluso sacerdotes no solamente católicos, sino también de otros credos, hablaban desde apariciones, extraños fenómenos, lo que en la iglesia se habla, por ejemplo, de los milagros eucarísticos. El periodo de la historia donde más milagros eucarísticos han ocurrido es del año 2019 a la fecha, y a muchos sacerdotes en Europa eso los tiene pensando.
¿me entiendes tú? Y por algo está ocurriendo. Tú hiciste un programa muy bueno. Contracultura en general, amigos, es una biblioteca y los programas están muy bien ordenados por temas, listas de reproducción, y allí pueden encontrar la respuesta a distintas inquietudes que ustedes tengan. Y justamente hay una serie de programas, creo que 3, que justamente habla sobre el origen satánico del comunismo. ¿Me entiendes tú? En general, todas estas ideologías, desde el liberalismo de lo que se ha llamado falazmente la Ilustración, luego los excesos de la Revolución Francesa y luego, en definitiva, la evolución del socialismo, desde el socialismo llamado socialismo utópico de los tiempos de Napoleón hasta el definitivo socialismo científico de Marx, Engels y los demás acólitos que tuvo. En general, esa es una evolución maligna, ¿me entiendes tú? La pérdida del hombre con su centro, el alejamiento del hombre con la divinidad, que en definitiva nos tiene donde estamos. Y quizá esto te lo iba a decir al principio del programa cuando estábamos meditando acerca del retorno de los hombres fuertes, pero va a quedar bastante bien puesto en este lugar del programa. El hombre fuerte que se sabe que es fuerte, ya, y que puede resolver las cosas de una cierta manera, sin embargo no necesita estar haciendo aspavientos de su fuerza, ¿entiendes? No necesita ser un bravucón. En cierta medida podríamos decir que Putin quizá no cumple con ese rol, ¿me entiendes? Porque en general toda su carrera política desde el año 2000, cuando lo instaló en el cargo el fallecido presidente Boris Yeltsin, ha sido una sucesión de bravuconadas. En general, recordemos que Ucrania es lo último, pero recordemos que hubo una guerra con Georgia en el 2008 y lo que fue el surgimiento de las repúblicas de Osetia del Norte y Abjasia, los episodios de Crimea en el año 2014, la crisis de los hombrecitos verdes y una serie de cosas más. Y quizá una de las cosas de las cuales puede eventualmente acusarse justamente al presidente Trump es de ser un poco bravucón. Pero yo por eso, uno de los personajes que yo pienso que todavía no ha sido dimensionado en su justa estatura y que pienso que va a dar mucho que hablar en el futuro y que yo pienso que injustamente será acusado de bravucón en la reunión del pasado viernes 28 fue a J.D. Vance, ¿me entiendes? Por eso te lo pongo como el prototipo de los hombres fuertes que en teoría van a tener que venir a desmontar esta orgía de casi 40 años por lo bajo, porque recordemos que estos planes para implementar lo que se ha dado a denominar el nuevo orden mundial, algunos los hacen retroceder incluso hasta el siglo XVIII, ¿me entiendes? Pero lo más notable lo estamos viendo desde la caída del muro. Vance probablemente elevó la voz, ¿me entiendes tú? Pero en ningún minuto fue grosero y solamente le dijo verdades, ¿me entiendes tú? Le dijo solamente verdades al señor Zelensky y por eso yo te señalaba que el episodio de la Sala Oval hay que considerarlo como una continuación, un segundo capítulo del notable discurso que dio en la Conferencia de Seguridad y Defensa de Múnich hace algún par de semanas más, un discurso que en general no cayó bien en las élites, de hecho ver la reacción de los jerarcas que estaban ahí, pero sí fue bastante celebrado a ambos lados del Atlántico e incluso en lugares tan distantes como Chile, ¿me entiendes tú? Donde planteó cosas tales como, por ejemplo, la degeneración, el enfrentamiento de la sociedad recurriendo a esas fracturas, a esas coyunturas de las que hablaba en la década de los 30 Antonio Gramsci, como son el sexo, la raza, la condición social, etcétera, que son aprovechadas no para eventualmente propiciar un mejoramiento de la sociedad, sino para destruirla desde adentro. De hecho, uno de los llamados que puedo hacer acá en este programa, yo les comento que Contracultura 2025 viene recargado y lleno de sorpresas. Pedirle a ustedes, no solamente acá en Chile, sino también en cualquier lugar que nos escuchen, que se formen. La formación es fundamental para que ustedes puedan sacar sus conclusiones, puedan obtener información, aunque no caigan en el temor de que toda la información alternativa no es confiable. Es más, ya estábamos viendo en las últimas semanas en particular sobre la crisis de Ucrania, la guerra de Ucrania, que la misma gran prensa ha sido desmentida. Te voy a poner un hecho bien concreto. Especialmente televisoras norteamericanas están desmintiendo la información de que la mitad de la ayuda económica monetaria que el expresidente Biden implementó a favor de Ucrania no llegó a ese país.
¿me entiendes? Incluso a un conocido informador chileno que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, hace algunos días fue desmentido al aire por su entrevistador. ¿Ya? Pero resulta que el propio señor Zelensky, si no me equivoco, en octubre del año pasado hizo esta denuncia. ¿Me entiendes tú? Denuncia de la cual se hizo eco Elon Musk. Es cosa, si usted quiere ver la denuncia, vaya al X, al perfil de X del señor Musk y va a encontrar cómo él retuiteó ese mensaje, donde el propio Zelensky admite de que, entre comillas, se le perdió la mitad de la ayuda que llegó. ¿Me entiende? Algo que hasta el día de hoy alguna prensa generalista todavía da como, entre comillas, noticias falsas en particular, y yo me atrevo a decir aquí, yo sé que en España nos escuchan mucho, en general la gran prensa generalista más combatiente y más recalcitrante en perseverar en el error es la de España. Te voy a citar un caso, el diario El País. ¿Entiendes tú? Que forma parte del pool de medios controlados por el Partido Socialista local a través de la empresa Prisa, que para que ustedes vean también, y con eso volvemos aquí, después de este largo viaje, volvemos a nuestro país, también tiene presencia en Chile. Ya Prisa acá en Chile es propietaria de un consorcio radial bastante importante, que es propietaria de muchas radios de alcance nacional, muchas de las cuales además no se caracterizan, por ejemplo, por distribuir la mejor calidad de música para el radio escucha, ¿me entiendes? Son parte del proceso de degeneración cultural que estamos viendo y espiritual, que es lo más importante, y que todos somos llamados a ponerle fin, en particular a salir de nuestra esquina de confort y, en cierta medida, yo te lo comentaba en la reunión de pauta, deshacer este encanto, este hechizo, esta suerte de síndrome de Estocolmo que a mucha gente que se dice despierta todavía lo tiene, está poseído de aquel, creyendo de que estos geriátricos, como los llamaba el señor Armstrong, de la computadora Sócrates, estos geriátricos, estos seres con pies de barro que tienen miedo de su propia muerte, porque temen a la inmortalidad y temen al juicio, porque esa es la verdad. Yo me atrevo a decir que personajes como el tío Jorge, yo no creo que claro, hace 30, 40 años atrás, cuando era un hombre joven y fuerte quizás, pero yo te aseguro que ahora debe estar teniendo, a los 95 años, debe estar teniendo problemas para dormir. Eso yo te lo aseguro. Así que deshacer ese encanto y darse cuenta que efectivamente detrás de personajes como Trump y Vance, detrás de personajes como Meloni, como el señor Orbán, como el señor Abascal en España, hay millones que están clamando en definitiva por una sola cosa: volver a ser libres. Imagínense, ya con esto te cedo el micrófono ya para lo que son nuestras despedidas, en un país que habitualmente se le conoce por su circunspección, por el decoro casi extremo que es Japón. Los mismos japoneses se están levantando y se están convocando en masas cada vez más grandes las oficinas gubernamentales, pidiendo el fin de los abusos que el gobierno sostiene para mantener, entre comillas, la sociedad andando, que son como por ejemplo, las alzas de medidas de impuestos. Si gente que es tan circunspecta, que teme a levantar la voz, un país que quedó en general emocionalmente bastante fracturado, bastante lesionado después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, se atreve a levantar la voz, nosotros, ¿por qué aquí en Chile de una vez por todas no hacemos exactamente lo mismo? Bueno, yo creo que eso es lo que tiene mucha gente tiene ganas de hacer, ¿no? Y ya lo está manifestando de alguna manera, quieren un cambio de actitud, pero primero hay que cambiar la mentalidad y hay que educarse, ¿no? Y también ser vigilantes, porque las personas no son perfectas, ¿no? Exactamente. Pablo, yo te quiero agradecer por haber estado hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Ha sido un gusto tenerte aquí. Vamos a hacer un programa pronto para aterrizar algunas cosas también al escenario de nuestro continente también, ¿no? Que están pasando tantas cosas. Y decirle a los amigos que este trabajo se hace a pulso y necesitamos tu apoyo más que nunca. En la descripción del video, si valorizas realmente este trabajo, que es único, imagínense que Contracultura es un canal de YouTube que ha sido dinámico durante el tiempo y se ha dedicado a brindar análisis profundos sobre temas globales, distintos temas globales. Tenemos más de 206.000 suscriptores. Nos ha costado mucho ahora seguir haciendo suscriptores por cómo están las cosas, ¿no? Tenemos más de 647 videos publicados, una biblioteca donde ustedes pueden encontrar un montón de información
y no quedarse con el último video que vieron. Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no hablas de esto, del otro? Bueno, tiene que revisar usted para atrás, tiene que hacer el trabajo, porque hay muchas cosas que aquí se han dicho y a lo mejor usted por ver un video o críticas que se han hecho a ciertos personajes, que usted no las va a encontrar en ese único video, pero que están aquí. Así que aquí hay esta información nos ayuda a navegar por las complejidades de este mundo actual. En la descripción del video van a encontrar todas las maneras de poder apoyarnos. Los dejo con nuestro auspiciador del día de hoy que ha presentado este programa. Nos vemos en un próximo y que Dios los bendiga, que sea hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, y el programa del día de hoy en Contracultura es presentado por micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Aquí vas a poder encontrar una serie de juegos que son muy muy entretenidos y lo más genial de todo esto que vas a poder encontrar deporte. Vas a poder ver algunas transmisiones en vivo incluso y vas a poder encontrar todos tus equipos favoritos de fútbol. En el caso de que te guste el fútbol, están las ligas, están los equipos, vas a poder encontrar todo eso aquí en micasino.com y por supuesto ganar dinero con esto. Así que utiliza hoy el código CONTRA. Si utilizas el código CONTRA, tu primer depósito se va a ver duplicado. Y si ya tienes una cuenta con el código CONTRA, al depositar vas a tener un 25% de incremento en tu depósito. Así de simple. Utiliza el código CONTRA para registrarte y juega ahora en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. micasino.com.